Hace no mucho me hicieron una entrevista en Intereconomía. La entrevista fundamentalmente se dividió en dos bloques. En un primer bloque hablamos de temas pues más o menos generales y atemporales, y en el segundo bloque tocamos asuntos más de actualidad, centrándonos en noticias de aquel momento. En concreto, en este segundo bloque nos centramos en el racismo, en la violencia de género y la delincuencia en Barcelona. Y es precisamente el extracto del segundo bloque el que subo en este vídeo. En primer lugar, como ya os he dicho, hablamos del racismo utilizando como excusa a Justin Trudeau, lo que él hizo y las críticas que vinieron después. En concreto dijimos esto. Álvaro, ¿crees que ha sido el miedo lo que ha empujado al primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, a pedir disculpas por disfrazarse de Aladdin, ese personaje? Ahí lo están viendo. Esa es la foto del año 2001. Asistía Trudeau a una fiesta de disfraces, se disfrazaba de Aladdin y ahora, en 2019, ha tenido que pedir perdón. No, es completamente ridículo. Vamos a ver, aquí yo creo que podemos sacar distintas conclusiones. En primer lugar, algo con lo que estoy totalmente en contra es con la banalización y la trivialización de los términos. O sea, si alguien mata a una persona por el hecho de ser negra, esa persona es racista. Si alguien segrega a una persona por el hecho de ser negra, también es racista. Y si alguien se disfraza de negro, también es racista. O sea, lo que no es posible es utilizar la misma palabra, racismo, para calificar a personas que llevan a cabo actos tan sumamente diferentes. O sea, no se puede comparar el matar a una persona con el tú disfrazarte de negro, que realmente no sé ni siquiera eso por qué implica algún tipo de racismo. Realmente es cierto que en Estados Unidos se tiende a considerar que esto es racista, pero cuando uno emula o cuando uno se disfraza de otra persona suele ser más por veneración de esa persona que por odio de esa persona. Cuando los niños se disfrazan de algo en carnaval, no es porque odien ese algo, es porque lo quieren tanto que quieren, digamos, ellos también ser parte y percibirse como eso. Cuando un niño se disfraza de Spiderman es porque le gusta Spiderman, o de ninja es porque le gusta ninja. O sea, no entiendo que disfrazarse de algo implique sentir aversión hacia ese algo. Aquí un servidor entonces tendría que ir a la cárcel por disfrazarse de Rey Baltasar allá por los años 90 cuando uno asistía al colegio. En el teatro típico de Navidad del colegio, pues todos nos disfrazamos. A mí me tocaba casi siempre Baltasar. ¿Por qué sería? Vamos a ver el diario El País, que ha defendido esta mamarrachada, que efectivamente dice que es racismo. El diario El País dice: ¿por qué es racista pintarse la cara de negro en Estados Unidos y Canadá? Asegura el diario del Grupo Prisa que disfrazarse pintándose la cara de negro deshumaniza, denigra y desprecia a todo un colectivo a la vez. Dice también el artículo del diario El País que el maquillaje del rostro para representar a un afroamericano tiene sus raíces en los tiempos de la opresión y representa un odio que aún perdura. Bueno, Vamos a ver, es que... pues, ¿qué te parece esta argumentación, por llamarlo de alguna manera, Álvaro? Es que no hay por dónde cogerla, vamos a ver. Es precisamente lo que tú decías. Disfrazarse pintándose la cara de negro deshumaniza, denigra y desprecia a todo un colectivo a la vez. Cuando alguien se disfraza de Baltasar, se pinta la cara de negro. Y eso realmente forma parte de una festividad cultural nuestra. O sea, no creo que nadie cuando hace eso tenga en mente la intención de estar atacando a nadie. Lo que pasa es que en esta sociedad en la que cada vez tenemos menos problemas reales hay que inventarse problemas ficticios. Y creo que bueno, pues es evidente uno de ellos. En segundo lugar, hablamos de la violencia de género, trayendo a colación el rifirrafe que tuvieron Ortega Smith y Almeida con el tema este de la pancarta. Básicamente se comentó lo siguiente. Álvaro, ayer a las puertas del Ayuntamiento de Madrid se producía un momento de tensión, un rifirrafe entre Vox y Partido Popular. Acudía Vox a un minuto de silencio en memoria de dos mujeres asesinadas recientemente en Galicia y en Madrid, pero lo hacía con una pancarta distinta a la que portaba el alcalde Martínez Almeida con el resto de grupos. Vamos a recordar ese momento entre Almeida y Ortega. Javier, estamos contra la violencia, contra toda la violencia, pero también cuando asesinan a un hombre, cuando asesinan a un niño... Estoy completamente de acuerdo, pero tú sabes que el 20% de los homicidios en Madrid violentos en el año 2018 fueron mujeres. Es una realidad incontestable también, es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar y tenemos un pacto en el que lo acordamos. Totalmente de acuerdo, pero también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres. Estimado alcalde, y aunque solo hubiera el 1%, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística. Sin lugar a dudas, no me vas a
dudas. No me va a decir el alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas no es cierto, y sabes perfectamente que no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que esta es una realidad dramática, que es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y que esto exige un acuerdo y un consenso. A mí nadie me dijo la que se iba a poner. Cuando he visto, he dicho esa pancarta es la que se pone habitualmente y eso es conocido y habitual. Contemos todos. Una pancarta que representa la mentira de la ideología de género. Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente. Lo sé. Yo creo que aquí pueden hacerse varias precisiones. La primera precisión, lo que comentabas del porcentaje. Hace poco leí un tuit que decía que el 12% de las personas que eran parte de un comedor social de Cantabria eran mujeres. Y ahora él dice que el 20% de las víctimas son mujeres. De homicidios son mujeres. Lo cual está ocultando que el 88% de los comedores son hombres y que el 80% de las víctimas son hombres también. ¿Y qué pasa, Álvaro? Lo ha dicho Almeida. El 20% de las víctimas por homicidio son mujeres. Es decir, que el otro 80% son hombres. ¿Por qué no se guardan minutos de silencio cuando el que asesina es un hombre? Pues porque tiene una connotación política y voy con el segundo punto. Aquí se dice que Vox ha politizado el minuto de silencio. Para mí es al contrario. Decir que toda la violencia merece la misma censura no es politizar nada. Es decir, algo sumamente general y abarcable y aplicable a todo el mundo. Lo que es politizar algo es, por así decirlo, atribuir a ese tipo de violencia una causa poco demostrada, porque realmente no es que sea algo científicamente probado, que se mate por el hecho de ser mujer, los criminólogos no están de acuerdo con eso. Lo que sí que es cierto, y esta es la tercera precisión, es que hoy en día en la política en general, en este caso en concreto son Vox y es el PP, pero en la política en general, hasta las cuestiones en las que debería haber el consenso más absoluto, también hay conflictos. O sea, esto es lo que no puede ser. Y en mi opinión esto tiene una explicación medianamente clara. Digamos que la autoridad política se fundamenta en dos ejes. El primero es el poder, en el sentido de legalidad, y el segundo es la legitimidad. La legalidad lo que quiere decir es que yo ejerzo el poder porque la ley me lo permite, y la legitimidad lo que quiere decir es que yo ejerzo el poder porque estoy moralmente capacitado para ejercer ese poder. El problema es la legitimidad, porque la legitimidad depende de la participación electoral. Eso lo decía, por ejemplo, García Margallo cuando ya llevábamos 2 elecciones y se planteaba ir a unas terceras. Decía, vamos a ver, imagínate que se abstiene el 50, 60, 70% de la gente. Si solamente acude a votar el 30% de la gente y el partido que gana le vota solamente la mitad, ¿tú te crees que tiene legitimidad para gobernar? Entonces, precisamente para lograr esta legitimidad, en mi opinión, los partidos lo que necesitan es fomentar la participación electoral. ¿Cómo se fomenta la participación electoral? Azuzando a la población, para que no caigan pues, en el letargo de la indiferencia. Y una forma de azuzar a la población es crear un caldo de conflicto permanente. En algunos países votar es obligatorio, precisamente por esto, para que los gobernantes tengan la legitimidad asegurada. Y en otros países como el nuestro, votar no es una obligación legal, pero sí que se considera un deber moral, porque parece que si te abstienes estás yendo en contra de todos los logros, etcétera, etcétera. Sí. Y también, aun siendo una obligación moral o un deber moral, también se intenta fomentar de esta forma, creando un conflicto que tenga, digamos, a la gente constantemente pegada a la televisión y enfadada al día de las elecciones para que vaya y vote. En mi opinión, esta es un poco la perspectiva que podríamos adoptar. Qué interesante, Álvaro, esto que cuentas. Lógicamente, Rita Maestre y Pepe Hernández, bueno, pusieron el grito en el cielo, decían que Vox es machista, que es una vergüenza, etcétera, etcétera. Anoche, José Javier Esparza, en El Gato al Agua, entrevistaba al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega, que respondía de la siguiente manera. Nos conocen, saben que para nosotros la preocupación por una mujer, por un hombre, por un niño, por cualquier víctima de la violencia intrafamiliar es una cuestión de absoluta tragedia, y la sensibilidad absoluta y la lucha por combatir esa violencia. Por tanto, quienes puedan ser tan miserables que piensen que a Vox no nos preocupa el que se haya asesinado a una mujer, realmente no merecen ni siquiera un comentario. Bueno, pues esto es lo que aludíamos anteriormente, Álvaro. Hoy le ha llegado el turno a Rocío Monasterio. El minuto de silencio, yo creo que es importante que cada uno, y en un país como España, actúe con libertad. Aquí no hay una mordaza para decirnos a todos cómo tenemos que expresar nuestro dolor. Eso es propio de regímenes, de dictaduras. Y yo creo que en España estamos en libertad y hay que tener libertad de expresar el dolor cada uno como crea conveniente. Respeten que Vox lo que quiere es mejorar una ley que no está funcionando y eso creo que lo podemos constatar todos. Y es fundamental que los políticos estemos no solo para ponernos detrás de pancartas, sino también para cambiar las leyes que no están funcionando bien.
Álvaro, al principio de tu intervención hablabas de libertad de expresión. ¿Crees que aquí se puede aplicar, no? Vamos a ver, la libertad de expresión sobre el papel existe, lo que pasa es que es tal la presión que se ejerce sobre aquel que se desmarca del criterio dominante que de facto en muchas ocasiones uno termina cediendo. Entonces, existe, pero uno tiene que tener también el valor de ejercerla. Y en tercer lugar, también abordamos la cuestión de la delincuencia en Barcelona. Álvaro, antes de que te marches, comentar una noticia que nos llega desde Barcelona. El 80% de los autores de delitos en la capital catalana son extranjeros. Estos son imágenes efectivamente de la ciudad de Barcelona y ya saben que desde hace algunos años, que coincide curiosamente con la llegada de Ada Colau a la alcaldía de la capital catalana, la violencia, los robos, los crímenes han crecido en Barcelona hasta el punto de que ya es una de las ciudades más peligrosas de Europa y la más peligrosa de España, sin ninguna duda. Los turistas son habitualmente asaltados y hay también una pelea a machetazos en el propio centro de Barcelona. Todo esto está ocurriendo. El 80% de los autores son extranjeros. Álvaro, ¿crees que soy racista por difundir esta noticia? Es que esto conecta con lo que comentábamos al principio. O sea, yo leo un dato que es 80% autores de delitos en la capital catalana son extranjeros. Esto no es ni racista, ni machista, ni fascista, ni absolutamente nada, es un dato objetivo. Por ejemplo, Risto Mejide le hizo una entrevista a Ada Colau hace un tiempo y le leyó el top 10 de delincuentes que había en Barcelona y 9 de 10 eran extranjeros. La contestación de Ada Colau era que eso atentaba contra su intimidad y que podía dar un mensaje equivocado porque en España prácticamente todos los violadores son españoles. O sea, dice que en un caso atenta contra la intimidad dar la nacionalidad cuando son extranjeros para a continuación ella sí puntualizar la nacionalidad española de otro tipo de agresores, cuando eso, por cierto, también es mentira. Es verdad que en términos absolutos la mayor parte de los que cometen delitos en España son españoles, faltaría más, estamos en España, claro, pero en términos porcentuales... Claro. ¿Cuál es el porcentaje de extranjeros en España? Claro, el 10%. Por eso, si el porcentaje de personas que cometen delitos es mayor al porcentaje de habitantes, porcentualmente sí que es verdad que son mayoría. Pero esto, digamos, que se enmarca en toda una perspectiva de tratar de acallar opiniones cuando menos, bueno, pues coherentes. Por ejemplo, hablamos antes de la ley de violencia de género. Se sustenta en la premisa de que los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Vamos a ver, por ejemplo, Hitler mataba a los judíos por el hecho de ser judíos y precisamente por eso mataba de forma indiscriminada a todo judío. O el Ku Klux Klan mataba a los negros por el hecho de ser negros y precisamente por eso mataba de forma indiscriminada a todos los negros. Pero estas personas que matan a su pareja o su expareja no matan a cualquier mujer. Claro. O sea, si matasen por el hecho de ser mujer... Irían a la calle y de manera aleatoria matarían a la primera mujer que se cruzara en su camino. Entonces, la confluencia de causas que pueden llevar a eso es muy amplia y, sin embargo, eso que por lo menos debería plantearse se calla precisamente con el bozal de la corrección política, que es lo mismo que sucede en este caso. O sea, tú comentas una opinión razonable y eres machista, tú comentas una opinión razonable y eres racista, lo cual no son sino tretas para callar al cobarde. Palabras policía, ¿no? Pero vamos a ver, lo que tenemos que hacer es resistirnos. Eso, por ejemplo, hice un vídeo yo hace un tiempo que comentaba algunas cosas que había dicho Arturo Pérez Reverte. Y a raíz de eso, precisamente aludía a este fenómeno. Nos van a intentar etiquetar de esta forma una vez y otra vez y otra vez. De hecho, Schopenhauer tiene un libro, El arte de tener razón, en el que hace referencia a 38 estratagemas para llevar la razón a una discusión, aún no teniéndola. Y esto que está sucediendo es una combinación de dos de sus estratagemas. La primera estratagema era: cuando quieras discutir con alguien y no le puedas ganar, tienes que intentar encasillarlo dentro de un grupo odioso y ya está, ahí se termina la discusión. Eres fascista, ahí se termina la discusión. Correcto. Y otra estratagema era cuando ves que avanzas en una discusión y no logras tener razón o no logras que la razón se decante de tu lado, lo que tienes que hacer es proclamar de forma contundente, decía eso Schopenhauer: he ahí la prueba que me da la irrefutable razón. Y decía, si el contrario es tonto o cobarde, se callará. Claro. Entonces, esto es una combinación de las dos. Se proclama de forma contundente que tú eres X. Y si el contrario, efectivamente, no tiene las agallas como para decir, perdona, ¿por qué soy esto? ¿Qué me estás contando? Al final termina la balanza decantándose del lado del primero con un discurso, como decía, emocional y simple, pero plagado de lagunas. Álvaro Bernat, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Qué interesante todo lo que hemos tratado. Te vemos pronto. Sabemos que no vives en Madrid, pero... Más pronto que tarde, sí. Eso espero. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad,
seguidme en Twitter. Y si queréis apoyarme económicamente, podéis hacerlo en Patreon.